Hola gente hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Yo sentía que tenía mucho tiempo que no les grababa un podcast, que no subía un video a este canal. Estaba un poco perdida, pero seguimos aquí con un nuevo episodio que, para serles sincera, no sé qué número es, pero un nuevo episodio de este podcast, y esta vez quiero hablar de un tema sumamente interesante e importante, pero más que un episodio más, quiero que realmente sea una enseñanza, porque recuerdo que una vez escuché una prédica muy impactante, si no me equivoco, de Romanos 8, donde decía que nada nos puede separar del amor de Dios. Si no mal recuerdo, ahí es el pasaje, no recuerdo específicamente los versículos. Y pues dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero la persona que estaba predicando, que creo que era mi pastor, dijo: nada de esto nos puede separar del amor de Dios, a menos que sea uno mismo. Y eso a mí como que me voló un poquito la cabeza, pero ahora pensándolo bien, yo dije: oh wow, es en serio, puede ser así, porque Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios y rechazamos su amor, porque su amor sigue extendiéndose por toda la tierra, pero las personas que deciden aceptar ese amor y estar cerca de Dios son las personas que van a obtener esa cercanía con Dios. Sin embargo, mientras haya personas que decidan irse por todo lo contrario, rechazar el amor de Dios y simplemente no ir acorde a la palabra de Dios, pues simplemente es una persona que se ha alejado de Dios y de su amor. No es que Dios se ha alejado, es que esa persona no ha querido recibir a Dios y ha apartado el amor de Dios de su vida. Eso quiere decir que por su voluntad propia esa persona no decidió estar cerca de Dios, por ende no tiene una parte reservada para Dios. O sea, me explico, esa persona no tiene parte con Dios, por ende Dios no tiene parte con él. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, porque tal vez muchas personas digan en momentos específicos de su vida, cualquiera sea la situación: oh, Dios se ha alejado, Dios me ha desamparado. No, en su palabra muy bien nos dice que Dios no desampara a sus hijos, y es una de las promesas que tenemos para con nosotros por medio de Jesucristo, que nosotros tenemos al Señor a nuestro lado, que no se va a apartar de nosotros nunca. Y de eso quiero comentarles en este episodio. Quiero ser breve y que puedan comprender el mensaje, que sea un mensaje contundente. En la Biblia vemos una cantidad grande de veces en las que Dios habla a su pueblo y les recuerda que Él está con ellos y que no importa lo que se levante, seguirá con ellos y no los dejará, no los desamparará, como en el caso del pueblo de Israel. No sé si saben la historia, pero creo que la mayoría sí sabe la historia de Israel, donde Dios claramente estaba con ellos y les recordaba constantemente en diferentes momentos, en diferentes etapas, que siempre estaría con ellos, que los guiaría, pero también, ojo con esto, les mandaba mantenerse fiel a su palabra y que sean obedientes. Es debido a la desobediencia del pueblo de Israel que vemos todas las desgracias, por así decirlo, que el mismo pueblo de Israel vivió. Aún teniendo a Dios ahí, aún teniendo al mismo Dios guiándolo, la desobediencia del pueblo de Israel fue lo que trajo desgracia, y que Dios muchas veces no metiera su mano a favor de ellos, por ellos desobedecer. Y muchas veces en diferentes situaciones de nuestras vidas no vemos la mano de Dios obrar, y es porque nosotros hemos tenido una falta y Dios simplemente ha dicho: yo no tengo parte con esa persona. ¿Por qué? Porque no nos hemos dispuesto a obedecer y a serle fiel a Dios. Pero aún nosotros siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. Y es por eso que, aprovechando este momento, quiero decirles que en momentos así, en vez de cuestionar a Dios de: oh, Dios me ha dejado, ¿por qué no nos autoanalizamos? Porque hay una gran probabilidad de que nosotros seamos lo que estemos mal, y nosotros nos hemos
alejado de Dios y no Dios de nosotros. Yo sé que todos en algún momento han escuchado el versículo que dice: no hay justo desamparado. Y de hecho se encuentra en Salmos capítulo 37, versículo 25, que dice de la siguiente manera. Es David hablando, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Yo recuerdo haber visto un video con este mismo versículo, y hay algo que me gustó mucho de la persona que estaba hablando. Y es que muchas veces utilizamos este versículo: Dios no se aleja de nosotros. Pero ahí claramente Dios habla de quiénes Dios no se aleja. Dice que no ha visto justo desamparado. Otras versiones dice que Dios no deja a sus santos desamparados. En otras versiones también aparece como fieles, santos, justos. Está hablando de personas específicas, personas que tenían una vida intachable, que tenían una vida que agradaba a Dios, que raramente tú los veías cometiendo un error. Personas que con su vida obedecían a Dios, agradaban a Dios y tenían a Dios por todo lo alto en sus vidas. Esas eran las personas a las que Dios no desamparaba. Porque muchas veces queremos englobar todo, pero aquí dice: y no he visto justo desamparado. Dios te ama, pero exige de ti una obediencia, un sometimiento, una vida de santidad, una vida fiel y que le agrade a Dios. Cualquiera sea tu situación, Dios te repite muchas veces en su palabra que no temas, que Él está contigo, que no te angusties, porque Él es tu Dios. Si has leído Isaías 41, lo verás. Yo no lo he leído, pero encontré este versículo y me gustó mucho. Isaías 41, versículo 10. Cualquiera sea tu situación, recuerda esto, lo que dice este versículo. No temas, yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré. Y sigue diciendo, y así como este versículo, hay más en la Biblia. Muchísimos versículos que te hablan de no temas, yo estoy contigo. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. Dios está conmigo. Pero ¿qué yo le ofrezco a Dios? Muchas veces queremos culpar a Dios cuando no sentimos que está obrando o cuando no le oímos. Pero ¿por qué no nos analizamos y decimos: ok, hay algo está mal, que yo no estoy sintiendo a Dios cerca de mí? Pero no es que Él se ha ido, es que hay algo en ti que no te permite acercarte a Él. Hay personas que ya tienen tiempo alejados de Dios. Y es probable que ni siquiera se den cuenta que ellos mismos poco a poco fueron desobedeciendo a Dios, fueron desagradando a Dios con sus vidas y por eso se encuentran donde están ahora. Pero no es que Dios decidió abandonarlos, es que ellos decidieron no permanecer siendo fieles a la palabra de Dios. Porque como dice su palabra, Dios no desampara a sus justos. Mientras tú te mantengas firmes, mientras tú te mantengas justo, mientras nosotros nos mantengamos perseverantes, santos y una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia, vamos a recibir bendición. Y nuestra recompensa es segura. La promesa de que Dios no nos desampara es segura. Así que mantengámonos firmes delante de Dios y justos delante de su presencia. Dios está cerca de nosotros y no nos desampara porque Él tiene parte con nosotros. Pero hay personas con las que Dios no tiene parte. ¿Por qué? Porque esas personas no han decidido en su corazón aceptar a Cristo en su corazón y mucho menos obedecer a Dios. No le interesa obedecer a Dios. Y sí, hay personas así. ¿O acaso vamos a hacer un poco a recordar un poco la historia del pueblo de Israel? ¿Acaso por qué Israel vivió lo que vivió? O sea, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo, vemos que ellos duran alrededor de 40
años fuera de Egipto, en el exilio, antes de llegar a la tierra prometida. Pero durante todo ese proceso, el pueblo de Israel cometió el mismo error, un patrón que se repetía muchísimas veces. Ellos desobedecían a Dios, se arrepentían, desobedecían a Dios, se arrepentían, desobedecían a Dios y se arrepentían. Era una constante desobediencia, era un constante alejamiento de Dios. ¿Y por qué vemos muchas veces en la que Dios no intervino con el pueblo de Israel? Porque desobedecían. En muchos casos, en muchas situaciones, iban en pos de otros dioses. Dios le hablaba, Dios le daba señales, Dios le daba provisión. Pero un momento en el que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, ellos mismos desobedecían a Dios y después se preguntaban, ¿por qué no me estás ayudando? ¿O por qué no gané esta guerra? ¿O por qué está pasando esto? No era que Dios se había alejado, es que ellos habían desobedecido a Dios, porque tantas veces Dios les mandaba y les exigía y les exhortaba a que mantenieran una obediencia, que siguieran sus mandamientos, porque Él era su Dios y Él era quien los iba a guiar. Pero el pueblo de Israel se llenaba de tanta incredulidad, se alejaba de Dios y después se preguntaba, ¿por qué no veo la mano de Dios obrar? ¿O por qué se ha alejado Dios? No, Él no se ha alejado, Él sigue ahí, pero tú te has apartado. Entonces examinémonos realmente, porque hay situaciones que requieren de un autoanálisis de qué estoy haciendo mal, qué está pasando. Debo mejorar mi intimidad con Dios. A todos nos pasa. Pero el hecho de que digamos que, Dios se ha alejado de mí, no es así. Si tú eres su hijo, Dios te ha prometido estar contigo en todo momento. Cualquiera sea tu situación, Él está contigo. Él no se ha alejado, porque Él no desampara a sus fieles. Él no desampara a sus hijos. Él no desampara a sus santos, a sus justos. Porque saben que le obedecen. Porque sabe que ustedes viven una vida devota a Él. A sus justos Él no los desampara. Y no hay por qué temer, no hay por qué dudar, no hay por qué angustiarse, porque Dios nos ha prometido estar con nosotros. Pero aprovechemos esto y sigamos manteniéndonos en esa misma racha de vivir una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia. Tomemos esto no para decir, ya Dios está conmigo. No. Vivamos cada día de manera que agrade a Dios, porque nuestra recompensa será mayor. La obediencia trae bendición, y todo lo contrario a la obediencia trae maldición, trae condenación. Hay algo que les quiero leer de lo que escribí, y es que mientras más nos afiancemos a Dios y nos refugiamos en Él y en su verdad, nuestra recompensa será mayor, como ya les dije antes. Pero mientras no nos afiancemos en Él y no vivamos en su verdad, vivamos una vida injusta y que desagrade a Dios, nuestra recompensa será perdición. Las personas que deciden alejarse de Dios, de su verdad, mayormente lo que recibirán será perdición, será maldición, muerte, una vida lejos de Dios por toda la eternidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, está en Salmos 37, versículo 28. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Ama la rectitud, mantente firme, mantente recto, íntegro, porque a Dios le agrada eso. Y dice más adelante, para siempre serán guardados, para siempre. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Cuidémonos de caer en la lista negra, como dicen por ahí, porque esa será nuestra recompensa: perdición, muerte, condenación. La Biblia muy claramente muestra que Dios es un Dios perfecto y justo. Escucha las oraciones de sus siervos, siempre está ahí e ignora la voz del injusto. Dios está cerca de quienes cumplen su palabra y le aman.
Así que Dios les bendiga, gente bella, gente linda. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para su vida. De verdad que sí, oro para que cada palabra, cada video bendiga sus vidas y edifique sus corazones y su vida espiritual. Nos vemos en un próximo episodio y les prometo no perderme por lo menos una semana. Dios les bendiga.